A grabar. Y como ustedes saben, hemos estado leyendo el libro Mujer Verdadera, el maravilloso diseño de Dios para ti. En enero tuvimos un encuentro presencial. En febrero estuvimos con Cristi Cruz, que ella nos estuvo compartiendo, ¿verdad? Vida devocional, fue bastante bueno. En marzo, nuestra compañera Arielka nos habló sobre una mujer verdadera, vive para la gloria de Dios. Y hoy vamos a hablar la mujer en la creación. Entonces, este es ya el capítulo número 2 y está a cargo de nuestra hermana Julia. Así que Julia, el escenario es tuyo. Dios les bendiga. Para mí es un honor poder estar aquí este momento compartiendo con ustedes y también con este gran material que nos recuerda nuestro diseño, nuestros orígenes. Y el día a día como mujer en verdad es más alentador cuando uno tiene este tipo de lectura. Primero la palabra de Dios, porque es mujer en su palabra, y luego este tipo de comentarios. Como dijo Heidi, mi nombre es Julia Lugo y vamos a brevemente, ¿verdad?, desarrollar este capítulo 2 que, como también explicó Heidi, se trata sobre la mujer en la creación. Y este capítulo, este libro tiene varias autoras del mismo Ministerio de Aviva Nuestros Corazones, Mujer en su Palabra, del Ministerio de Mujeres. Y este capítulo está redactado, está elaborado por Patricia de Saladín, que es la que hace la voz en español en América Latina de Nancy DeMoss Wolgemoor. Empezamos con una lectura de la palabra de Dios en Génesis 1, 26 a 27, y leemos y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, iniciamos este capítulo con una exposición de lo que es el mundo con relación a la tecnología y a la mucha información que tenemos en estos pequeños aparatos. Esta es, como dice la autora, uno de estos tiempos donde todo el mundo tiene esa comunicación, ese conocimiento en la palma de su mano. Y esto no está ajeno a la escritura. Vemos en Daniel cómo dice que en los últimos tiempos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Pero lo más lamentable, porque pudiéramos decir, sí, está bien, wow, qué bien, tenemos mucho comunicación. Pero entonces tener toda esta comunicación ha traído más que nada una triste palabra y es la confusión. Al estar expuestas a tantas voces, entonces todo eso, en vez de ayudarnos a crecer, lo que ha generado en nosotras, confusión. Y esta confusión, lo malo de ella, lo peor de todo es que nos ha alejado de Dios y de su palabra. Y eso nos hace ser necias, como dice Romanos 1:22, llamando entonces malo a lo bueno y la verdad, y hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira del mundo. Y como mujeres, esto entonces cabe en nuestro rol. ¿Por qué? Porque entonces somos mujeres con tantas voces fuera de nosotros. ¿Y qué nos vuelve esto? Desanimadas, descontentas, deprimidas, desencantadas, desorientadas y sin poder contestar en base a la verdad las preguntas básicas que nos definen como mujeres cristianas, como mujeres que queremos hacer la diferencia de el mundo, ¿verdad? Entonces, estas respuestas a las preguntas, muchas personas en las redes, en los reels, han querido ellas a su entender darle respuestas, pero estas respuestas a estas preguntas están en la palabra de Dios y es ahí donde encontramos la verdad sin distorsión. ¿Cuáles pudieran ser esas preguntas que están aquí expuestas? La primera es muy sencilla. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa estar casada o ser soltera? ¿Qué significa ser madre, abuela, hermana, amiga?
¿Cómo me puedo conducir yo en las distintas esferas de la vida? Entonces, lo triste es que siendo unas mujeres con tanto conocimiento, lamentablemente, por todas las repercusiones que tenemos hoy en día, pues no podemos muchas veces darle respuestas a estas preguntas. Pero esta noche, la autora nos lleva a la verdad y a poder dar esas respuestas en base a la Biblia, a la palabra de Dios que hemos creído. Ella cuenta su testimonio personal, y de su testimonio personal ella va al inicio, donde podemos encontrar respuesta a ello, y es en Génesis. Génesis, en el relato de la creación. Y me reía mucho porque ella decía que cuando igualmente lo leí, bueno, tenemos que retornar a Adán y a Eva, al principio del ser humano. Y dijera uno, wow, tanto conocimiento, tantas dudas, y tengo que irme allá, a ese origen, donde, como menciona la autora, es una historia que muchas personas han querido distorsionar y decir que no tiene sentido, que es una historia que está en la Biblia por invento, que no, o sea, que está para amparar algo y no tiene una base. Y la realidad es que nosotros entendemos que toda la palabra es inspirada por Dios, y que obviamente el inicio y el origen de la creación viene de ahí, y de ahí es que podemos tener las respuestas de quiénes somos y cuál es nuestro diseño divino. Entonces, el relato de Génesis tiene grandes implicaciones con relación a nuestro género, el rol, la relación de Dios con el hombre, pero también la relación de nosotras con el hombre. En Génesis podemos ver lo que sucedió con el pecado, el evangelio, el matrimonio, las relaciones sexuales, simplemente en esa escena que se vivió a través allá en el jardín del Edén. Entonces, vayamos a esta verdad absoluta, y lo primero que vemos en esta verdad absoluta de la escritura es cuando leemos en Génesis 1 del 26 al 27. Dice, y primero dice que todo comienza con Dios. Desde Génesis dice, en el principio Dios, porque sabemos que Dios es la fuente y el origen de todo. Y luego, en los versos del 1 al 26, podemos leer, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, que es otra gran distorsión que vemos hoy en día, donde ya hemos visto que se han creado muchísimos géneros, y la Z, y ya la Z no da para el sinnúmero de géneros y que crea el mundo que existe, que ya no es simplemente hombre o mujer. Y sabemos como cristianos, y sabemos como mujeres que vamos a la palabra, de que solamente hay dos géneros, hombre o mujer. Así nos hizo. Y lo más grande de todo que dice este pasaje es que nos hizo a su imagen. Y al hacernos a su imagen fue con ese propósito de que mostráramos la imagen y la gloria de Dios. Este versículo también nos da a entender, cuando dice que nos hizo su imagen, cuando dice que hizo varón y hembra, podemos aquí denotar primero que somos iguales en valor y en dignidad delante de Dios, que nuestra dignidad y valor se encuentran en esa creación en que Dios con sus manos nos hizo a nosotras, nos hizo a los hombres, que es muy lejos de lo que ha querido mostrar el mundo, que dice no, porque estamos luchando por una igualdad. Pero en la palabra de Dios, ahí en ese Génesis, tenemos la clave perfecta de que la igualdad empieza con Dios mismo creándonos, varón y hembra. Dios no dice, yo amo más al hombre, el hombre tiene mayor dignidad. No, aquí vemos que somos creados tanto nosotras como él a su imagen. Aquí habla de igualdad y habla de dignidad y de valor. Ambos fuimos diseñados por Dios para reflejar esa imagen a través de nuestras diferencias, porque eso sí tenemos que estar claras. Siempre tenemos nuestras diferencias particulares y nuestras identidades individuales como hombre y como mujer, que es la mentira que sí se quiere
recalcar de que no, de que lo mismo que puede hacer un hombre en general lo puede hacer una mujer y que no debería haber una distinción, pero sabemos, nosotras mismas sabemos que no funcionamos igual emocionalmente, nuestros lenguajes del amor, nuestra fuerza son totalmente diferentes por ser simplemente hombres o mujeres. Amén, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, claro y fuerte. Oh, muy bien. Si hay alguna que quiere hacer alguna aportación, puede hacerlo para pasar al otro tema. Puede levantar su manito con relación a ya lo que hemos hablado. Muy bien, seguimos. Entonces, aparte de todo, alguien está hablando. Ok, se le abrió alguien el micrófono. Seguimos. Pues esta es ahora, dice la palabra, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Aquí entramos a lo que es específicamente el rol o lo que es la mujer, que fue estipulada por Dios como una ayuda idónea. Y esto, mis hermanos, es un orden, hermanas, que Dios ha establecido. Dios dejó establecido este orden. Adán fue creado primero y estuvo primero en el huerto del Edén. Estuvo primero en el huerto del Edén, estaba solo y era la autoridad. Cuando Eva fue creada, esta debía funcionar bajo la autoridad de su esposa, siendo creativa y libre, pero aún así siendo igual en valor. Dios, sabemos que creó a Eva del costado del hombre que se encontraba en el huerto. Este estaba en el lugar perfecto y fue una historia y una creación perfecta. Y Eva recibió con agrado este regalo que Dios le había dicho. Ella entendió que fue creada a imagen de Dios. Aquí el valor. Fue creada para este hombre, para Adán, y fue creada bajo esta autoridad, porque sabemos que Dios primero crea a Adán y Adán tiene una acción que fue ordenar, ¿verdad? Tiene autoridad de los animales, de todo. Y luego fue creada, y sabe que fue creada para complementar para ser ayuda del hombre. Adán le dio estas instrucciones detalladas en el huerto. Entonces, entendiendo esto, podemos bíblicamente tocar el tema, el gran tema, que es esta sumisión a la autoridad, en este caso de Adán, y esta sumisión a la autoridad del hombre. Sabemos que Adán y Eva se complementaban, pero que Adán era un hombre líder, protector y siervo, y la mujer era su ayuda idónea que estaba sujeta a este liderazgo. Y ambos desempeñaban estos roles con alegría y en plena comunión con el Creador, con esta autoridad suprema. Cuando leemos en Lucas 22:42, podemos ver que dice que no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando Jesús expone esto, está significando que él está reconociendo la autoridad de Dios. O sea, aquí nos deja ver que el Señor, Rey Salvador, aún él con toda su gloria reconoce que todo lo que hizo fue bajo la autoridad y la voluntad de Dios. ¿Y qué nos quiere dejar dicho esto a nosotras con este tema de la sumisión? De que si el mismo Señor pudo someterse a la autoridad de Dios en base a su poder y a su majestad, a su palabra, nosotras mismas como mujeres podemos hacerlo con gozo y con júbilo de poder someternos a la autoridad que Dios ha estipulado en la palabra de Dios. Susan Hunt nos cita en su libro Women's Ministry in the Local Church, el Ministerio de la Mujer en la Iglesia Local, provee un listado de algunos de los versículos que hacen referencia a Dios como nuestro ayudador y el significado que conlleva el término. Esto es para que entendamos también la parte de ayuda idónea.
Primero, ya hablamos de lo que es la autoridad, lo que es la sumisión. Luego está la parte de ser ayuda idónea, porque muchas veces hoy en día nos ofende o quieren sentirse ofendida por lo que la Biblia nos indica a nosotras, ayuda idónea. Eso es lo que somos, minimizando el gran rol que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero el mismo Señor, Dios, se ha declarado como nuestro ayudador. Y lo podemos ver en la palabra. Por ejemplo, en Éxodo 18:4 leemos, había dicho, el Dios de mis padres fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Salmos 10:14 dice, él mira y acoge al desvalido. Tú lo has provisto porque has contemplado la malicia y la vejación para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú has sido amparo. Quiere decir que este rol de ayuda idónea que tiene la mujer implica fuerza, mis hermanas. Ella está llamada a apoyar el liderazgo del hombre y también a facilitarle un funcionamiento en el rol que Dios ha asignado. O sea, que es mucho lo que Dios ha puesto en nuestras manos para ayudar, para apoyar, para proteger, para socorrer y para consolar. No menospreciemos, no minimicemos este gran plan divino que Dios ha diseñado para nosotros y es hermoso para nosotras como mujeres. Nosotras constantemente vemos a Dios como esa ayuda, como ese consolador, como ese apoyo. Qué hermoso y qué hermoso que Él ha ideado que nosotras podamos ser esa ayuda aquí en la creación. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto perfecto? Sabemos que el problema ha sido el pecado. Sabemos que el problema son las distorsiones que ha causado la palabra y la verdad. También podemos señalar como en estos días estuvimos incluso hablando, mi esposo y yo, de los abusos, de lo que se ha tergiversado con relación a lo que es la sumisión, la autoridad. Porque si bien es cierto, muchas parejas cristianas han podido salir a camino y abrazar su diseño, hay otras parejas que se han visto, como señala la autora, en abusos, ver abusos, donde mujeres están con hombres que no tienen esa expectativa bíblica, sino que van contra el pecado del cónyuge. Entonces ahí sí hay que tener claro que eso no es el plan de Dios y que muchas veces, sí o no, en la mayoría de los casos, que la vida de la mujer, que hay un abuso físico, emocional, mental, de cualquier índole, pues se busque ayuda. Pero esos son problemas por la distorsión y por el pecado del mundo, porque no fue lo que Dios estipuló, lo que Dios creó en su inicio. Entonces, Eva es esa ayuda idónea que debía estar bajo la autoridad. Alteró todo el orden de la creación con el pecado y usurpó el rol que no le correspondía. Tomó el asunto en sus manos y le dio oídos a ese consejero y abierta y deliberadamente desobedeció la orden explícita de Dios. Y es por ello que toda la raza humana y todo el ser humano nace bajo la maldición de aquel pecado de nuestros primeros padres. Es ahí donde nos encontramos tú y yo como mujeres. Estábamos muertas en esos delitos y en esos pecados, desobedientes, duras, rebeldes, necias, confundidas, y despreciamos el hermoso diseño que Dios nos había dado. La solución, hermanas, la solución llegó a nosotras gracias al Señor y a su gran sacrificio por el evangelio de Cristo. Ahí mismo en el huerto podemos ver una forma maravillosa de misericordia y gracia de Dios, pues Él nos creó. Y aún nosotras pecamos y nos apartamos de su cuidado y de su amor. Dios, mis hermanas, en su infinito amor, se acerca a Adán y a Eva, igual que hoy se acerca a nosotras y nos llama por nuestro nombre.
Él nos enfrenta a nuestro pecado y nos ofrece una vestidura de salvación. Para eso fue que vino Cristo a morir por cada una de nosotros, y que por esta razón podamos abrazar la verdad y decirle no, hermanas, no, aunque eso signifique nadar contra corrientes, porque nosotras hemos abrazado la verdad y hemos sido transformadas por este poder del evangelio, y por ello podemos cumplir el diseño al que fuimos creadas. Sabemos que no va a ser con perfección, porque es verdad, esto es una carne, todavía estamos en ese proceso, y sabemos que cuesta, y el pecado es remanente ahí con una gran lucha, pero sí sabemos que no estamos solas y que con el poder de Dios, que va más allá de lo que nosotros podamos hacer, podemos vivir cada día, en el día a día, porque esto es una lucha muchas veces del día a día, para poder enfrentarnos, decir no, y para plantarnos en la verdad y vivir esta vida, esta sumisión con fe, con amor. El propósito de Dios, mis hermanas, es que todas las mujeres, puede ser que estemos en distintas áreas de nuestra vida, casadas, solteras, fértil, infértil, dadora de vida, sin importar el estado civil, qué ocupación tengamos, la edad. El propósito de nosotras debe siempre estar claro como cristianas. El cristiano debe glorificar a Dios y extender su reino al reproducirse y dar ese fruto espiritual. La mujer en su diseño original tiene este gran privilegio de reflejar la imagen de Dios de una manera distinta a la que el hombre lo puede hacer. Y entonces podemos llegar a la conclusión de quién soy. Soy una mujer, tú y yo somos una mujer, no por una casualidad. Fui concebida por el orden divino desde en la mente de Dios. Antes de yo nacer, ya estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo y en un momento de la historia. Nacimos mujeres y ser mujer para toda la eternidad. ¿Que de dónde venimos? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo como mujer? Vengo de la mente sabia de ese gran creador Dios, ese todopoderoso Dios, soberano Dios, que hizo todas las cosas bien y que las hizo para su gloria. ¿Hacia dónde va mi vida? Donde quiera que estoy, ¿hacia dónde va? Como mujer, como esposa, como madre, como hija, como servidor en la iglesia, ¿hacia dónde voy? Si creí en Cristo y fui adoptada dentro de la familia de Dios y sé que esta vida presente no lo es todo, entonces hay una vida eterna de plenitud, de gozo para todos los que creamos en Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza como cristianas, como mujeres. Esa es nuestra esperanza de que no es ganar todo el mundo, no, porque entonces no seguimos la verdad, la palabra. La palabra dice, ¿de qué te vale ganar todo? Llegar a la posición más alta, descuidar tu vida espiritual, si al fin pierdes tu alma. Para nosotras es la piedra preciosa, es nuestra salvación. Y por eso es que estamos aquí en estos caminos. Por eso es que estamos batallando. El Señor nos tiene aquí batallando y dándonos la fuerza para poder estar allá con Él, en esa vida eterna con Él, para siempre con nuestro amado Señor. Y es por eso que tenemos que estar fundamentadas en lo que somos, en cuál es nuestro propósito y tenerlo siempre como esa prioridad de luchar fervientemente por ese gran momento en que podamos llegar a la meta final, que es de todo. Pero mientras estamos aquí, no olvidarnos, mis hermanas, de quiénes somos y de por qué Dios nos ha creado aquí. Mi diseño femenino, dice la autora, no es un asunto de preferencias u opiniones.
sino de un Dios creador y perfecto al que nosotras le creemos. Él plasmó su imagen en nosotras. Y esto es grandioso, mis hermanas. Celebremos la grandeza de ser mujeres y celebremos la hermosura que Dios nos ha dado de poder servir y glorificarle en nuestra vida, en cualquier área en la que estemos. Así que Dios le bendiga mucho, y si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerle. Este es el momento, mis hermanas. Amén. Lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esta sesión y vamos a abrir una segunda para las preguntas. Así que voy a mandar el link inmediatamente. Y las 9 mujeres que vemos aquí, conéctense, por favor, para que dialoguemos.